Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, niños felices o pequeños dictadores. Hola a todos, soy Javier García Cañete, director de programas de la Fundación Botín, y tengo el gusto de presentar este nuevo capítulo de las preguntas de la Fundación Botín. Hoy creo que con un tema que nos interpela a todos, porque es el tema de la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños y niñas. Y es un tema que nos afecta no solo como padres, los que son docentes como docentes, los políticos porque es un tema crucial, los empresarios, es decir, es el tema, por decirlo de alguna manera. Y nos gustaría responder a algunas preguntas concretas, porque en este tema podríamos estar hablando probablemente toda la vida. ¿Qué modelo educativo realmente es el más eficaz hoy? Se puede hablar de que hoy la educación requiere mucho más de zanahoria que de palo, o el palo también tiene un espacio. ¿Estamos realmente educando niños felices o, como decía el título, pequeños dictadores? Pues para responder estas preguntas contamos hoy con dos extraordinarios expertos que en el desarrollo de su vida profesional están ayudando a muchos a contestar estas preguntas. Contamos con Marisa Moya, experta en disciplina positiva y entrenadora, además de lo mismo. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz también por poder compartir con Tomás. Y sí, vamos a estar reflexionando un ratito sobre un tema realmente importante, yo diría casi determinante en construcción social. Muchas gracias, Marisa. Y contamos también con Tomás. Tomás Navarro es psicólogo, un gran autor de libros y además tratando de acercarnos la psicología a los ciudadanos que entendemos poco de estas cosas, pero necesitamos esos instrumentos. Muchas gracias por la invitación, por la charla tan interesante y tienes razón. Ya sabes que soy un defensor de que la psicología debería ser obligatoria en el colegio, una asignatura de psicología aplicada. Así que me encanta participar en este foro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y vamos a empezar quizá a lo mejor primero sobrevolando, ya tendremos oportunidad de entrar en detalle. ¿Dónde estamos realmente? ¿Hemos perdido el rumbo? ¿Estamos en el buen camino? Marisa, desde esa visión de esa disciplina positiva, que además nos puedes contar muy rápidamente lo que es, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy optimista, ¿sí? Se oye muchísimo de la incertidumbre, se escucha hablar sobre la incertidumbre, la inseguridad y el temor que sienten padres y madres, los progenitores, a la hora de haberse sentado y estar parando para decidir y valorar a través de una valoración más consciente qué es lo que están haciendo y cómo lo estamos haciendo a la hora de educar a nuestros hijos. Y yo creo que ya tocaba, ¿verdad? En el siglo XXI, que tenemos tantísimos datos y tanta información sobre todo cualquier tema que afecte a nuestra vida, parecía incomprensible que a la educación no le tocara. Damos por hecho que conocemos a la infancia, damos por sentado que sabemos quiénes son, damos por sentado que tenemos información sobre su naturaleza y por ende de sus necesidades, y sin embargo no es tal. Tomás, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo tengo un poco de ambivalencia porque acabo de venir este fin de semana en el colegio de mi hija. Chicos de 16 años hicieron una actividad benéfica para recaudar dinero para Valencia. Y la organizaron, convocaron a 200 personas, la lideraron, hablaron en público, buscaron premios para regalar, fue como una especie de bingo solidario, consiguieron los premios. Entonces dices, bueno, ¿esto es lo normal o no? La primera pregunta. Porque si esto sucede, pues vamos a ver si es que es lo normal, pues se da más ruido a los que no colaboran y aportan. Pero por otro lado sí que creo que estamos en un momento que hay que redefinir muchas cosas, porque en un momento dado se decidió definir una escuela que preparara para la vida y alguien pues pensó que era importante saber sumar, restar, multiplicar, etcétera. Y ahora estamos en un momento en que a lo mejor lo importante es enseñar a tomar decisiones, enseñar qué es el respeto, enseñar qué es el amor, que no confundas el amor con la admiración, por ejemplo, o con la dependencia. Imaginaos solo con eso cómo nos cambiaría la vida. O enseñar cómo analizar a las personas, qué motivación tienen detrás, cómo relacionarte con un perfil complicado. Entonces, sí que soy optimista, pues porque tengo muestras cercanas de que hay jóvenes haciendo cosas muy interesantes, que a lo mejor hay que darles más voz,
Y por otro lado, creo que hace falta renovarse, porque estamos, o sea, con la velocidad que ha cambiado la vida, o cambiamos la escuela o no llegamos. Muchas gracias, Tomás. Vamos, para ir ya acercándonos a lo concreto, vamos a comenzar con un primer análisis de dónde venimos, ¿no? Y para ello, quizá podemos comenzar con una primera... Vamos a escuchar lo que dicen. Soy madre de 2 hijas universitarias. Creo que mi experiencia puede valer para las madres o los padres que estéis empezando ahora. Siempre que iba a las reuniones con los tutores, me decían, con mi hija, con mi primera hija, me contaban cosas que yo decía, este señor que me está contando, o sea, esta no es mi hija de verdad, o sea, es totalmente imposible lo que me está diciendo, no conoce a mi hija para nada. Y luego realmente, o sea, me he ido dando cuenta que sí que la conocían y que claro, que ellos son de una forma totalmente distinta en el colegio que en casa. Soy Elena y tengo un niño de 2 años. Esta edad de los 2 años suele ser muy temida por los padres. Mi hijo se está empezando a dar cuenta de que existen opciones, de que puede ejercer su voluntad sobre lo que quiere y lo que no quiere hacer. Por ejemplo, al llegar la hora del baño se puede negar en banda y requiere mucha creatividad y mucha paciencia hacer que cambie de idea. Pues esto yo creo que nos deja la pelota botando en algo que decía antes Tomás, pero que a mí me surge al ver la educación de antes, ¿no? Cuando había conceptos como muy definidos y muy claros que tenían que ver con, entre comillas, la buena educación, como es la disciplina, como es la autoridad, ¿no? Los niños que crecían con unos límites como muy definidos. ¿Esto formaba adultos más responsables? ¿Limitaba el desarrollo emocional? Yo formaba adultos más sumisos y cómodos, esto seguro. Yo soy un psicólogo atípico, disruptivo, dicen algunos, y yo apuesto por una educación que cambie en el mundo aquello que ha de ser cambiado. Porque a veces la figura de autoridad no vela por el interés de todo el mundo, o tiene unas creencias que no son buenas. O sea, es capaz de hablar muy bien, de hablar muy alto, tener mucha influencia, pero a lo mejor lo que dice, hacia dónde lleva el grupo, no es el lugar adecuado. Entonces, lo que sí que es cierto, hay estudios que lo demuestran, es que a la autoridad, si creces bajo autoridad, lo que aprendes es a no disentir, a no llevarle la contraria, a callarte. Cuando no está la autoridad, haces lo que te da la gana. Entonces, la autoridad no siempre puede estar ahí. Yo siempre he apostado a que lo contrario a crecer con autoridad no es ser un tirano, sino saber en qué contexto estás y cómo tienes que comportarte, porque muchas veces nos olvidamos que nuestros hijos hacen cosas, pero también sienten y piensan. Entonces muchas de las cosas que hacen, las hacen pensando en algo. ¿En qué contexto estoy? Aquí que no me diga nada papá, luego que no me diga nada el jefe, luego que no me diga nada quien sea, ¿eh? Entonces, sí, la autoridad existe y tenemos que saber gestionarla, pero es diferente que la sumisión. Entonces, que un camino no lleve al otro, que es un riesgo que se puede asumir muy fácilmente. Marisa, pero ¿la autoridad no da seguridad? Vamos a ver, es que yo creo que aquí hay que dejar algo claro, y es que la autoridad no puede imponerse. En el momento en que la autoridad se imponga, hemos pasado tranquilamente a autoritarismo, es decir, todas las relaciones en la educación convencional, salvo rarísimas excepciones, son de verticalidad, en la que el adulto se siente y se muestra superior en todas las decisiones de la vida, considera a su hijo como un ser que está inmaduro, no hecho, y entonces está decidiendo todo el tiempo. Si las cosas que hace el hijo, pues al adulto le parecen bien, va a manipular emocionalmente a través de ese control y corrección, a través del premio, el refuerzo positivo y la recompensa, para que esto permanezca en el tiempo. Es decir, lo hacen pensando que es por tu bien, ¿verdad? Que quieren motivarte extrínsecamente para que repitas y repitas aquello que a juicio del adulto es correcto. Sin embargo, cuando el niño se equivoca,
cuando el niño se equivoca, voy a llamarle así, sí, cuando el niño se equivoca, entonces aparece ese adulto asustado que hay dentro de nosotros, dentro de cada padre y cada madre, y esto hace que pierdas pues todos los beneficios de un cerebro integrado, las funciones cerebrales superiores. Es un adulto que se va a cerebro primitivo y cerebro emocional, y lo que te manda el cerebro primitivo y emocional es controlar y corregir. Controlar y corregir a un niño pequeño, a un joven, a un adolescente. Puede tener tentáculos larguísimos. En el corto plazo tú vas a tener unos resultados mientras peses y midas más que él, pero si has ejercido autoritarismo, has aprendido autoritarismo, y como ahora están creciendo físicamente muy saludables porque no toman sal y azúcar, no tardarán en sacarnos la cabeza, y sacarnos la cabeza quiere decir que también van a saber ejercer perfectamente esas relaciones totalmente desniveladas. Entonces, no, la autoridad no se impone, porque en el momento en que impongas la autoridad se pierde. Esto, cuidado con pensar, si yo no trabajo los límites, si yo no trabajo... No, señor, no le estoy diciendo que no trabaje los límites, yo le estoy diciendo todo lo contrario, que traslade límites, pero que por favor no lo haga de manera violenta, que es lo que se hace en la educación convencional, para que un niño y un joven sepan lo que es la responsabilidad. Tomás, para acabar esta primera parte, ¿la disciplina tiene algún papel? Mira, muchas veces tenemos que... a mí me gusta diferenciar... soy escritor, el uso de las palabras es muy importante, y disciplina lo que te dice es... viene de discípulo. Discípulo es lo que aprende del maestro. Entonces hay otras maneras de aprender y otras vías de aprendizaje. Entonces el maestro es una, pero hay otras. Entonces no podemos quedar omnibulados por el maestro. Entonces, yo en la edad adulta, por ejemplo, es muy importante saber automotivarse. Pero para automotivarse, por ejemplo, que no es lo mismo que disciplina, pero sería seguir un camino, perseverar a pesar de la adversidad, podemos trabajar esa cognición desde muy pequeños, pequeñísimos. Yo soy padre también, y me acuerdo que le decía a mi hija con 2 años, ¿qué quieres para cenar? Y podía elegir, porque me daba igual hacer brócoli que coliflor. Me daba igual. Y decía, un codillo. No, cariño, un codillo no. Brócoli o coliflor, porque me da igual poner una cosa al vapor u otra. Las opciones eran terribles. Sí, pero... Pero bueno, tienen que ser más altos que nosotros, ¿eh? Y por ejemplo, la salsa, ella elige su salsa desde muy pequeñita, porque puede ponerse aceite, puede ponerse soja, porque a mí a lo mejor me apetece soja y a ella le apetece aceite. Fíjate que le estamos enseñando a nivel cognitivo prever qué va a pasar, ¿no? Porque decía, es que no quiero cenarme el brócoli. Cariño, lo has pedido tú. Entonces, la consecuencia de tu elección es que tienes que comerte el brócoli. Mañana ya cambiamos. O incluso, voy a decirle, no pasa nada, te cambio el plato, pero mañana acuérdate que... Entonces, todo esto, si lo trabajas desde muy pequeños, que se puede trabajar, porque nos olvidamos de que los niños son máquinas de aprender, que los tratamos como trozos de carne, conductuales, como pa' aquí, para allá, no pidas. No les enseñamos a pensar, de tal manera que al final necesitan a alguien que les diga lo que tiene que hacer, como les ha pasado toda la vida. Y eso es un peligro terrible para el bienestar, la felicidad y la autonomía de esa persona. Está clarísimo. Hemos hablado mucho de los niños y de la situación. Vamos a centrarnos un momento en los padres. Y para eso vamos a escuchar una segunda pieza que nos puede introducir el diálogo. Que si soy padre helicóptero, bueno, efectivamente pues estoy muy pendiente de todo lo que les pasa a mis hijos, de su agenda escolar, de su relación con sus amigos, de cómo se relacionan con los profesores. Trato de tener el control, ¿no? Si eso significa ser padre helicóptero, pues probablemente lo sea. ¿Y dónde está el límite? Bueno, ser padre no viene con un manual. Te voy a poner un ejemplo. Mis hijos van a 2 colegios distintos. En uno me consideran totalmente sobreprotector y en el otro el profesor cree que soy ejemplar. Supongo que todo depende del centro, del profesor y del tipo de niño. Soy Pablo, llevo 5 años de profesor e imparto clases en las etapas de cuarto de primaria y bachillerato. Considero que cada vez existen más padres helicópteros, son padres sobreprotectores y que piensan que actúan en beneficio de sus hijos, pero al final consiguen todo lo contrario. Acaban creando niños cada vez menos autónomos, inseguros, con carencias también en el desarrollo emocional y con difícil gestión de la frustración. Marisa,
¿Existen eso de padres helicópteros? Esos que son realmente padres que sobreprotegen a sus hijos. Y si es así, ¿qué consecuencias estás viendo que tiene sobre los niños? Sí, claro que existen. Nos mostramos. A mí no me gusta tanto la etiqueta, ¿sí? No me gusta decir padre helicóptero, porque parece que has nacido así y ya no vas a poder cambiar nunca. Entonces me gusta más padre con permisividad, madre con permisividad. Bien, es conocido que en disciplina positiva esa O que habéis puesto al principio de nuestra conversación no existe, es I, ¿sí? Es amable y firme al mismo tiempo, la manera en la que vamos a interaccionar con nuestros hijos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que del autoritarismo, y por qué no, con lo bien que se nos da, pues nos hemos ido, ¿verdad?, a la permisividad. La permisividad es la mejora del autoritarismo. No es manipulación igual, manipulación emocional, severa y subliminal, porque cuando tú te muestras autoritario, tu hijo todavía tiene como un poquitico de parcela de poder para defenderse de ti. Cuidado que en ningún momento lo justifico, pero en la permisividad es que el niño se abre en canal y dice quiero más, ¿verdad? Y esto es tremendo, son consecuencias muy negativas porque los niños desarrollan sentimientos de insuficiencia, de incapacidad, incluso sentimientos de inutilidad. Tienen dificultades para comprometerse consigo mismos, tienen dificultades para comprometerse con la vida, con la pareja, con la tarea, con lo laboral. Entonces tiene repercusión, claro que la tiene. ¿Aún así sigo con optimismo? Sí, yo trabajo todas las semanas para ese optimismo, es decir, ni autoritarismo ni permisividad. Nuestro planteamiento es aprenda usted, no es un programa para hacerle algo al niño. Vamos a dejar en paz de momento al niño hasta que nos aclaremos, ¿sí? Primero hay que decidir qué es lo que va a hacer usted y luego se tendrá que mostrar con coherencia. Entonces tiene que decidir en su casa cuáles son las coordenadas vitales, cuáles son los límites. Eso no es negociable, Javier. Responsabilidad del adulto. Nadie te ha mandado ser adulto. Te lo has pedido, Javier. Te lo has pedido. Te has pedido ser adulto y te has pedido ser padre. Si encima te has pedido ser docente, pues ya qué quieres que te cuente, Javier. Entonces, todos esos roles no podemos seguir desarrollándolos como a mí me han educado así, como a mí me han tratado así. Por favor, siéntese. Vamos a parar, vamos a reflexionar y vamos a ver qué impacto tengo. Porque cuando usted maneja su poder, el poder de uno por encima de otro, usted va a trasladar un impacto casi determinante en construcción humana, que es el que tiene el autoritarismo. Pero cuando usted se asusta de su propio poder y le da todo el poder al niño, entonces va a poner en dificultades a su hijo o a sus alumnos. Entonces ni lo uno ni lo otro. Haga el favor de asumir su responsabilidad, de asumir su compromiso. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay que informarse, nos toca aprender, Javier, nos toca aprender. No, el ser padre hoy no es fácil, no porque es fácil. Además cuando uno, como dices, quiere aprender y cree que lo ha dominado con uno de sus hijos, llega el segundo y es completamente distinto y no te vale y entonces tienes que volver a aprender, y esto de aprender y aprender y aprender y escuchar y gestionar agendas no es sencillo. Pero yo, Tomás, quería preguntarte, porque me da la sensación que muchas veces, más allá de la sobreprotección, que es verdad, queremos hacer la vida más fácil a nuestros hijos, entendiendo que eso les va a facilitar, que les va a hacer crecer más felices, y a veces vivimos la vida de nuestros hijos. Sí. Mira, yo creo que no hay tanto problema en la sobreprotección, porque están dejados en las manos de Dios nuestros hijos. Llegan a las 3 a casa y no hay nadie. Como bien decía ella, nuestra agenda social, ¿qué sobreprotección si están solos? Pero de repente se conectan y a ver qué hago como padre, ¿no? Por un lado, entonces, claro, quizás el problema no es que estén protegidos o desprotegidos, sino que no sabemos dónde aplicar el punto de influencia, ¿sí? No podemos olvidar que muchos padres no saben, muchos padres no pueden y otros no quieren. Entonces, mi gran debate siempre con muchos profesores y entornos educativos es que a lo mejor tiene que asumirlo la escuela esto, porque va a la salud mental de nuestros hijos, futuros adultos. De todas maneras, yo prefiero siempre un padre que venga sobreprotector. ¿Por qué? Pues porque puedes pulir. Pulir es mejor que crear de la nada. Aquí yo creo que habéis introducido también, y vamos a dar un paso más, el contexto en el que la educación se realiza. Hemos hablado de los hijos, hemos hablado de los padres, ¿no? Pero hay
quisiera centrarme al menos en dos ámbitos, ¿no? Uno, por un lado, las redes sociales, la tecnología. Hoy tiene un papel que no podemos obviar. No sé si es decisivo o no, pero no podemos obviarlo. ¿Cómo influyen? ¿Cómo estáis viendo que influye verdaderamente todo este ámbito en la crianza de nuestros hijos? Es que no les enseñamos a manejar la tecnología. Yo cuando un padre me dice, yo no tengo redes, digo, pero ¿qué estás haciendo, hijo mío? O sea, primero que no vas a poder conectar con tus hijos, porque hay un lenguaje propio. Claro, mira, yo hace poco creé mucha polémica porque dije que mi hija desde los 9 años tenía un móvil, tenía acceso a un móvil, y decían, pero si hasta los 16 no se recomienda. A ver, si tú a un niño no le dejas ningún móvil y con 16 se lo das de golpe, es mejor darle un tráiler cargado con 15 toneladas. En cambio, a los 9, 10 años, 11 años, depende de la madurez del niño, no es una edad fija, está receptivo. Y todavía cree a los papás y le dices, mira, pues fíjate esto, si cuelgas esta foto, ¿qué va a pasar? Este señor que te ha dicho envíame una foto con un gatito en bañador, te voy a contar, y le educas en el uso de esa tecnología. Pero no los hemos educado. Entonces, en el colegio hay una parte que falta de educación para saber discernir qué es bueno, qué es malo, ¿no? Que te puede complicar la vida, que puede ser una estafa, que puede ser un acoso cibernético, etcétera. Y en casa también. Entonces, demonizar la tecnología, pues mira, yo te puedo explicar el caso de un chico que se sentía muy solo, muy aislado, de un pueblo muy concreto, muy perdido, que gracias a la tecnología y las redes sociales ha conectado con otra gente y ha visto que no tenía ningún problema por su orientación sexual. En este caso, por ejemplo. Imagínate que no hubiera tenido ese recurso, ¿sí? Marisa, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, vamos a ver. Lo que han hecho las nuevas tecnologías es dar altavoz a esa falta de dedicación en la interacción con los hijos. Yo estoy completamente a favor, o sea, tú dices, no están. Sí, efectivamente en mis cursos digo, haga usted una columna de Excel, usted es el proveedor de datos, su hijo tiene que llevar presupuesto en el bolsillo, ¿verdad?, para aprender a vivir, y tiene que tener información sobre cómo se resuelven los problemas, qué pasa con el espíritu crítico, qué pasa con el respeto, qué pasa con la responsabilidad. Y esto, lo sustantivo, hay que aprenderlo en casa, Entonces, si en la columna de Excel, en el sumatorio da 0, tenemos un problema. ¿Un problema de qué? Pues de negligencia. Tenemos un problema de negligencia porque usted se ha comprometido, porque es padre, porque es madre. Usted tiene la obligación de responsabilizarse, de trasladar esos datos, de ser ese modelo, de ser ese entrenador de vida. Va a tener que ser amortiguador cuando tengan ansiedad de pequeñitos hasta que vayan consiguiendo habilidades de autorregulación y autocontrol. Esto es un padre y una madre. La escuela, por supuesto, es aliada, pero la escuela no puede pasar al primer rol. Es decir, un padre y una madre tienen que seguir siendo el vínculo prioritario y primario, a mi modo de ver. Luego, otra cosa es que los centros docentes tengan a la base, cuando un docente me dice, esto de la disciplina positiva suena muy bien, ¿verdad?, pero es que lleva mucho tiempo. Y yo le digo, sí, pero es que no es opcional. El buen trato tiene que estar a la base, porque usted se llama institución educativa, ¿verdad? Y si no, pues habrá que cambiar el nombre. Es decir, un centro que no contemple a un ser integral y que no tenga un programa de habilidades socioemocionales, no los martes de 3 a 4, como clase de inteligencia emocional, sino un señor y una señora que son tutores y que están formados para poder hacer un acompañamiento adecuado de construcción humana, pues hombre, es que en todos los gremios los profesionales se están actualizando, pues el docente, yo quiero creer que no nos vamos a quedar atrás. Entonces, en este sentido, es bien importante. Luego, el tema de las redes sociales. Pues esto, ahora nos estamos metiendo en la prohibición otra vez, y otra vez desde un planteamiento aparentemente democrático, que no oiga que la prohibición a lo que lleva, ¿verdad?, es a la sumisión o a la rebeldía. Es más, yo a los que se rebelan digo, bueno, tú tienes un as en la manga, a lo mejor tú te salvas, porque los que se someten no, a mi modo de ver. Entonces, efectivamente hay que educar. ¿Por qué? Porque es lenguaje actual. Ahora mismo me ha traído un señor, un taxista, hasta esta puerta y ha dicho, es que tengo que utilizar un código QR. Si este señor no sabe utilizar el código QR,
pues este señor no cobra hoy. ¿Me explico? Entonces tú no puedes incapacitar a un hijo para la vida. Hay que educar y hay que acompañar en cada momento de la vida de la manera adecuada. ¿Cuál es el problema? El de siempre, que es el papá y la mamá los que primero se tienen que sentar, informarse qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado, y luego obrar con coherencia y en consecuencia con esa decisión responsable que usted ha tomado. Pero los chiquillos no van a tener límites en la adolescencia si no han entrenado responsabilidad en otras áreas de la vida. Lo que hace la red social es poner ese altavoz, ¿no?, a las carencias que ya hay en el resto de aspectos del ser humano. Además de las redes sociales, en ese contexto, una figura clave y una institución clave es la escuela. Si os parece, antes de entrar en ello, vamos a escuchar qué hablamos de la escuela, qué se habla de la escuela. Para que los profesores y los padres sean buenos aliados en la educación de los niños, creo que lo primero que hay que entender es qué parte cubre cada uno, ¿no? Dando a entender que la mayor parte de la educación se da en casa y que la educación en la escuela es complementaria. Una escuela es una sociedad mucho más amplia que una casa por el número de individuos, por la propia estructura jerárquica que se establece, con lo cual, evidentemente, en la escuela es el primer sitio donde se enseña al niño a comportarse en sociedad, a saber cuál es su jerarquía, a saber qué puede decir y qué no puede decir, qué puede hacer y qué no puede hacer, y también encontrar un poco su sitio dentro del grupo social, ¿no? A empezar a comportarse con otros individuos. Por su parte, en casa se le enseñan las cosas más básicas, pues las reglas, los límites, el amor, el castigo, todas esas cosas que al final van a ser unas constantes a lo largo de su vida y que en principio se tienen que establecer en casa. Esto también trae a colación el testimonio de una madre al comienzo que hablaba también de que en la escuela a veces se conoce a su hijo de manera distinta en casa. Sí. Es decir, ¿la escuela qué papel puede jugar hoy que probablemente sea diferente al de otras épocas? Yo creo que tiene que ser diferente porque, mira, estamos de acuerdo en que una persona cambia su comportamiento en función de cómo es tratado. Entonces muchas veces no es que sea un hijo diferente, sino que lo tratas de una manera diferente y responde de una manera diferente. Entonces yo soy un poco bestia, lo siento, pero muchos padres no tienen ni idea y no podemos delegar la educación en los padres. Es como si dices, no, que le enseña al padre a hacer raíces cuadradas. ¿Qué diferencia hay entre hacer raíces cuadradas o tomar decisiones? O ser respetuoso. Oye, Marisa, ¿y te parece eso así, de tan drástico como dice Tomás? No, yo confío muchísimo en la capacidad y la potencialidad que tienen los padres. Sí que es verdad que venimos de donde venimos y hemos tenido entrenadores y gimnasios de vida bien difíciles, ¿verdad?, para hacer el ejercicio de relaciones democráticas en el hogar. Pero es que si en el hogar no tenemos gimnasios de seres integrales y en la escuela no tenemos gimnasios de seres integrales, pues luego tenemos la sociedad que tenemos. Le podemos llamar del bienestar, pero es un timo, ¿no? Realmente, porque si el papá y la mamá no tienen confianza en sus propios recursos, en sus estrategias, ¿cómo van a transmitir a un niño que nace con incertidumbre y con inmadurez la capacidad de sentir recursos en su propio ser? Sí, pero es que a lo mejor el niño necesita peras y los padres tienen melones. Sí, no tienen peras, no van a poder darlas. Es así, pero yo siempre digo que la madre naturaleza les regala de proveedores, no en todo, sí, les regala de proveedores y, insisto, para mí la llamada del vientre de una madre cuando mira a un hijo, por poco letrada que sea, antes efectivamente hacían muchas cosas regular, pero yo siempre digo, en mi casa yo he vivido la mirada de una madre no estresada. Sí, lo que pasa es que ahora hablo como psicólogo clínico, que con una visión más amplia. La mitad de los chicos o chicas o adultos que vienen a consulta tienen problemas porque no les han educado bien ni dado las herramientas. Claro, pero esto ya no es... Perdón. Entonces, claro, si no enseñan a comer bien, y el colegio ha dicho, o enseño yo nutrición o tendré problemas de salud. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre decir, o enseño yo gestión emocional, o enseño yo cómo tomar decisiones, o enseño yo cómo seguir unos límites y ser respetuosos, o va a tener problemas de salud mental? Uh-huh. Es que si me das a elegir, prefiero problemas de nutrición a problemas de salud mental. Si me das a elegir. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que romper este paradigma, este estigma, y enseñar lo que los padres, en la vida real, no como tendría que ser, sino en la vida real, no son capaces de enseñar.
Bueno, yo es que otra vez la exclusión no estoy muy a favor. Es decir, no es o la familia o la escuela. Yo estoy más por la labor de la familia y la escuela. Lo que hay que crear es una mentalidad más de comunidad. Entonces, efectivamente, el colegio tiene que mejorar a sus profesionales, pero es que esto no puede ser una asignatura de inteligencia emocional los martes de 3 a 4 porque el colegio ha puesto esto y en el currículum queda fenomenal. No es tal, Tomás. Es decir, los docentes salen de las instituciones académicas con un título debajo del brazo, con un planteamiento y unas competencias carpetobetónicas. Entonces, solo les faltaba, ¿verdad?, que con una formación que tienen deficitaria, que huele, tiene tufillo rancio por los 4 costados, encima digamos que los progenitores los eximimos de su compromiso y de su responsabilidad y que sean ellos los que carguen con esa mochila fortísima de la educación. Yo estoy de acuerdo con esto y por eso tienen que hacer los psicólogos, no profesores, porque ya tienen bastante. De todas maneras, hubo un estudio hace poco que decía que 9 de cada 10 padres no sabía cómo se llamaba el pediatra de su hijo. No sabía qué nota habían sacado y no sabían de todos los niveles, ¿eh? Pues no pensemos en el mecánico Benito, pensemos en un catedrático, en un profesor de universidad, en un mando intermedio, en un directivo. Si no saben el nombre del pediatra, ¿cómo le vamos a pedir Tomás, que eduquen a su hijo? ¿Me dejas que meta una cuñita? Sí, yo soy psicóloga educativa. Voy a meter una cuñita. Tú dices, es que ese padre, esa madre no sabe cuál es el nombre del pediatra, pero es que el docente está pillado por la presión estamos de acuerdo. De la misma agenda de la sociedad del bienestar. No es que el docente, por ser docente, una vez que se cierra la puerta del centro educativo dentro de la institución, ya viva con una relación de a fuego lento, que es lo que exige la educación. Yo estoy de acuerdo, y ya con esto acabo, que puede ser una pieza solo de esta pregunta. Sí. Habría que inventar, ¿os acordáis cuando la época del COVID, que nos queda lejanos, que había una pistolita que miraba la temperatura y decía, tú para casa, porque hoy no puedes ir a trabajar porque tienes fiebre? En algunos sectores que trabajan con personas vulnerables, como son los niños, habría que hacer lo mismo. Tú hoy no puedes trabajar con niños, porque vas a amargarlos, vas a decirle a uno que no tiene futuro, vas a decirle a otro que no sirve para estudiar. Entonces, para trabajar con niños hay que ser un profesional. Y sí que es cierto que, y siempre lo he dicho, o sea, yo en el trabajo muy bien como persona, no podemos dividir un apartado del otro, pero ese ritmo no justifica que al final la persona vulnerable no reciba lo que tiene que recibir, ¿sí? Entonces, ciertamente, y hace poco di una charla TED sobre eso, los profesores ya tienen bastante. Hay que poner psicólogos que hablen de psicología, que hablen de afectos, que hablen de psicología práctica, no educación emocional. Pero que la educación emocional es una cosa, es una parte muy parcial, enseñar a pensar, ser crítico y demás. Bien. Oye, esta conversación podría seguir hasta límites imposibles y el tiempo se acaba. Creo que os quiero agradecer enormemente a los dos, porque yo creo que sí que ha salido una nota de optimismo, una nota de confianza. Ser padre y madre hoy no es mucho más complicado que hace unos años y lo que tenemos que es empeñarnos en serlo con formación, con dedicación, mirando a quién tenemos delante y perdiendo el miedo a educar, que es fundamental. Gracias Marisa, gracias Tomás por acompañarnos y a todos vosotros por escucharnos en este nuevo capítulo y os esperamos en el próximo episodio de las preguntas de la Fundación Botín. Las preguntas de la Fundación Botín.